Bueno, entonces no sé si en algún momento de sus vidas han sentido que tienen ansiedad sin razón clara, sin una justificación clara, viven inflamados sin una razón clara, el cansancio. Estás durmiendo bien, pero sin embargo sientes que este sueño no es reparador, pues seguramente la cosa no va por ahí como tal, sino que hay algo dentro de ti que está alterado y que no está funcionando adecuadamente. Y pues nos preguntamos definitivamente si es estrés, si son cambios hormonales o qué es lo que está pasando con nuestro interior y por qué nos estamos sintiendo así. Y pues definitivamente vivimos en una sociedad que nos enseñó a normalizar la ansiedad, a normalizar estar inflamados, a normalizar el hecho de tener alteraciones en el hábito intestinal, y definitivamente pues eso no es normal ni hace parte del equilibrio como tal. Entonces el cuerpo habla. Y esto pues no es casualidad, definitivamente debemos escuchar nuestro cuerpo. Y pues hoy vamos a conversar acerca de algo revelador y algo profundamente fascinante que ya tiene evidencia científica, y es cómo nuestra mente está conectada con nuestro intestino. Y cómo lo que comes, lo que sientes y la forma en la que vives está impactando directamente en tu salud, está impactando directamente en tu energía, en tu estado emocional y en tu bienestar. Bueno, pues veo que se han unido bastantes a este live. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Alfonso y soy médico. Y hoy quiero hablarles acerca de un eje que es el eje intestino-cerebro y cómo las alteraciones en este eje hoy pueden estar alterando tu equilibrio, tu bienestar y tu salud. Definitivamente el intestino, digamos que siempre lo habíamos asociado como con solamente el tema de la alimentación, el tema de la excreción de desechos, pero definitivamente no, el intestino no es solamente, digamos, digiere alimentos, sino que también digiere nuestras experiencias. Y cuando aprendemos a escucharlo, empieza un proceso real de sanación, porque finalmente pues de eso se tratan estos episodios y este podcast, pues de que seamos un poco más conscientes de nuestra salud y de que a través de esto pues queden mensajes en los cuales podamos cambiar un poco nuestro bienestar y empezar a sentirnos mejor sin que hayan medicamentos de por medio ni nada, sino que nuestro cuerpo tiene las respuestas adecuadas para poder lograr ese equilibrio. Y de hecho hay una ciencia detrás de una conexión que ya no es como un mito o algo que no esté estudiado, sino que de verdad es algo real, es biología y es el eje intestino-cerebro, y es cómo existe una comunicación bidireccional, es decir, hay una comunicación entre nuestro cerebro y nuestro intestino y pues esto es constante. Básicamente esta comunicación pues está relacionada con lo que tiene que ver nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, y hay otro sistema nervioso que es el sistema nervioso entérico, es decir, el cerebro intestinal, nuestro sistema inmune que tiene que ver con las defensas, y nuestro sistema endocrino, que pues tiene que ver con toda la parte hormonal y algo que hoy está muy sonado, que es la microbiota intestinal, es decir, estas bacterias o la flora que nos habita a nosotros los seres humanos y que tiene un montón de funciones que pues hoy por hoy definitivamente están sonando mucho en que de verdad esto influye en nuestra salud. Le doy la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento a este en vivo. Vamos a empezar a hablar de cómo es esta comunicación bidireccional entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Pues les cuento que el intestino se llama el segundo cerebro porque ya está estudiado, contiene más de 500.000 millones de neuronas y es lo que se llama el sistema nervioso entérico. Definitivamente tiene muchísimas funciones que tienen que ver con la motilidad intestinal, la secreción de enzimas digestivas, el flujo sanguíneo intestinal y las respuestas inflamatorias locales.
Por esto es que se llama nuestro segundo cerebro. Funciona de manera autónoma y lo más interesante es que pues no trabaja de manera aislada y que no es como, digamos, la concepción de que así el intestino, no sé, ahí se procesan cosas y se produce la materia fecal y no, el intestino tiene muchísima importancia en nuestra salud y va más allá de lo que hasta ahora habíamos, digamos, pensado y pues sabido acerca de este órgano. Existe una comunicación bidireccional, como les digo, entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Hay una cosa que se llama el nervio vago, es el nervio más importante y más largo que tiene nuestro cuerpo. Y resulta que aproximadamente a través de este nervio, es como un puente de comunicación, viajan el 80 al 90% de las señales desde nuestro intestino hacia nuestro cerebro. No al contrario, o sea, lo que yo transmito acá o la información que recibe mi intestino se la está mandando directamente a mi cerebro y esto produce una serie de cambios y de circunstancias en nuestro cuerpo. Bienvenidos a todos los que se siguen uniendo a este en vivo, a este live. Estamos hablando acerca del eje intestino-cerebro y pues mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Alfonso. Y entonces definitivamente el nervio vago, como les estaba diciendo, impacta directamente nuestra microbiota intestinal y esto impacta nuestro estado de ánimo, en el hecho de que tengamos emociones como la ansiedad, la respuesta al estrés y la claridad mental. También imagínense que hay una hormona en nuestro cuerpo que se llama la hormona de la felicidad y es la serotonina. Resulta que el intestino produce el 90% de la serotonina en nuestro cuerpo, o sea, es demasiado importante. Tiene que ver con el estado de ánimo, tiene que ver con la regulación del sueño, tiene que ver con la función sexual. Es la hormona de la felicidad y se produce el 90% en nuestro intestino. Por lo tanto, el intestino tiene que ver con nuestras emociones, tiene la capacidad de ayudarnos a modular esas emociones a través de la producción de estos neurotransmisores. Pero también hay algo muchísimo más fascinante que se alberga en esa microbiota o en esa flora intestinal o en esas bacterias que nos habitan y es que nuestro sistema inmune está ahí. Resulta que el intestino alberga más del 70% de nuestro sistema inmune. Cuando existe una disbiosis o algo que se llama como un desequilibrio en esa flora intestinal, pues nuestro sistema inmune se ve alterado y entonces empezamos a presentar enfermedades recurrentes, infecciones frecuentes, alteraciones del sistema inmune y tiene que ver con la flora intestinal. Cuando hay un desequilibrio en esta microbiota intestinal, pues definitivamente existe una inflamación de bajo grado, una alteración en la permeabilidad intestinal y además se activan sustancias proinflamatorias. Y pues esto nos lleva a una inflamación crónica que directamente está asociada con la depresión, la ansiedad, la fatiga crónica y los trastornos cognitivos, o sea, lo que tiene que ver con la concentración, con mi capacidad de realizar mis actividades diarias. Y hoy sabemos que muchísimas, digamos, algunas condiciones genéticas, algunos trastornos genéticos tienen que ver con alteraciones en la flora intestinal. Así que, bueno, seguimos acá, muchas personas se han conectado. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que hacer, pues con muchísimo gusto estoy aquí para poder contestarles. Y seguimos hablando de que existe evidencia científica que relaciona, por ejemplo, el colon irritable con la depresión y la ansiedad. Ya hay estudios que dicen que las personas que tienen síndrome de intestino irritable tienen mayor prevalencia en estados emocionales prolongados como por ejemplo la ansiedad. También existe una evidencia científica que habla de que cambios en nuestra flora intestinal o en nuestra microbiota alteran nuestras conductas, nuestra toma de decisiones y que dietas antiinflamatorias mejoran los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad. Así que
pues digamos que con estos estados emocionales que hoy por hoy están siendo como tan frecuentes, no solamente se habla de un tratamiento psiquiátrico, un medicamento, sino que quizá el fondo de tu trastorno sea algo que tiene que ver con tu intestino, tu flora intestinal, la microbiota, las bacterias que nos habitan, y fíjate que es algo que pues wow, o sea, como que impacta porque pues estas alteraciones en la flora intestinal definitivamente muchas veces una microbiota desequilibrada hace que o influye directamente o impacta directamente en nuestras emociones por aquello que te decía que existe un eje y una comunicación directa con el cerebro, con nuestro sistema nervioso central. Así que el estrés no solamente, por ejemplo, el estrés no solamente se siente, sino que también produce inflamación. Y pues digamos que básicamente esa inflamación tiene que ver con un eje o una comunicación que existe directamente entre el estrés, la producción de cortisol y la flora intestinal. Esto ya está comprobado, esto ya está estudiado y ya hay evidencia científica que dice que respalda, digamos, esta conexión. El cortisol, por ejemplo, es la hormona del estrés y nosotros la producimos directamente en nuestras glándulas suprarrenales. Su función principal es gestionar nuestra respuesta frente a situaciones que nos ponen como en alerta. De hecho, tiene que ver con el sistema de lucha y huida. Entonces, pues es algo fisiológico y es algo normal que nuestro cuerpo tiene que producirlo. Entonces, pero pues digamos que el estrés sostenido hace que se produzca muchísimo cortisol en nuestro cuerpo y esto genera unas alteraciones, por ejemplo, en nuestro flujo sanguíneo digestivo, altera la producción de ácido gástrico y modifica esa flora intestinal o modifica esas bacterias que nos habitan. Y pues no se te haga raro, no se te haga extraño que aquellos síntomas como por ejemplo la distensión abdominal, el colon irritable, la presencia de reflujo gastroesofágico, que es ese ardor en la boca del estómago, definitivamente tengan que ver con una producción excesiva de cortisol porque mantienes todo el tiempo estresado. Y pues esto impacta directamente en el tránsito intestinal, por ejemplo, y pues ansiedad simultánea. O sea, como que todos los síntomas ahí presentes, digamos que uno pensaría, no, pues no tiene una relación el hecho de que yo esté en una ansiedad constante y tenga una alteración, por ejemplo, en el hábito intestinal o mantenga con reflujo gastroesofágico o mi digestión sea lenta y resulta que tiene todo que ver, está todo conectado en nuestro cuerpo. Entonces funciona de una manera espectacular y de una manera increíble a través de la conexión que existe entre estos ejes. Y es algo que es real, que ya no es un invento, sino que es biología, es fisiología. Fíjate que también a través de la medicina tradicional china tiene una integración, porque resulta que nosotros tenemos dos órganos fundamentales que son el eje central y que es el vaso y el estómago y que tienen que ver con la digestión. Adicionalmente, las emociones, por ejemplo, como la preocupación excesiva, la rumiación, esa pensadera en la misma cosa todo el tiempo, afectan directamente la digestión. Y cuando nuestro sistema digestivo está afectado, la tradición china dice que ese eje, que es el vaso y el estómago, son los encargados de producir la energía, el chi. Y es la energía digestiva, hace parte de nuestra esencia, hace parte como de esa pila, de esa batería que tenemos todos para estar en movimiento, en actividad, y se llama el chi o la energía. También tiene que ver con la producción, por ejemplo, de una energía que es la energía defensiva. Y todo esto a través de ese eje central, de ese eje que es el estómago y el vaso, y que tienen que ver con la digestión y que tienen que ver con la transformación y el transporte de los alimentos. Entonces, fíjate que tu ansiedad, tu depresión, tu colon irritable, esa acidez constante, pues no están desconectadas. Tienen que ver y se deben a ese eje poderoso que es el eje intestino-cerebro.
Y fíjense que entonces llegamos a una conclusión, y es que no todo es psicológico, es que no todo es digestivo, sino que es una integración, porque finalmente el cuerpo es eso. Nosotros somos un todo. Estamos influenciados por lo que comemos, por cómo pensamos, por cómo gestionamos las cosas, por el estado de estrés prolongado en el que muchas veces vivimos. Nos influencia el universo, nos influencia cómo nos hablamos, absolutamente todo. Y pues eso es lo bonito y lo hermoso de las terapias alternativas, que nos llevan como a integrar todo, y pues que finalmente somos el ser complejo y compuesto. Cuando regulamos nuestra alimentación, el sueño, cómo respiramos y cómo estamos gestionando el estrés, estamos regulando el eje completo, ¿sí? Lo que comemos, cómo respiramos, cómo dormimos y cómo gestionamos nuestras emociones hace que regule el eje completo. Porque finalmente el ser humano se alimenta de lo que comemos, se alimenta de lo que respiramos, de cómo respiramos y se alimenta del sueño. Entonces son cosas muy, muy importantes que influyen y que hacen que regulemos absolutamente todo nuestro eje. ¿Y cómo el estrés altera el intestino? Pues cuando hablamos de estrés, muchas personas piensan como únicamente en una emoción o como únicamente un estado, pero fíjense que en realidad el estrés afecta nuestra fisiología, ¿sí? Y porque nuestro cuerpo finalmente pues es muy complejo. Como les digo, hay un sistema nervioso central, hay un sistema endocrino, hay un sistema inmune que nos influencia y unos órganos que sufren el efecto de esas situaciones prolongadas, y pues uno de esos es el intestino. Y para entenderlo, vamos a hablar de algo que es el eje, que es el sistema nervioso autónomo. Entonces seguimos hablando acerca del eje intestino-cerebro, y para esto debemos tocar un tema muy importante, que pues es el sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos en nuestro sistema un sistema que se llama el parasimpático y el simpático. Hagan de cuenta que son dos cosas que van ahí en la misma dirección, que no compiten la una con la otra y que cumplen funciones diferentes, pero que definitivamente son una armonía, deben estar en armonía. Nuestro sistema nervioso autónomo, por ejemplo, es el sistema de la lucha y la huida. Es el sistema que activa nuestro sistema cardiovascular, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, libera la glucosa y dirige todo nuestro flujo sanguíneo a los músculos. Por eso se llama el sistema de lucha y huida. Cuando nuestro cuerpo está en peligro, cuando nuestro cuerpo está en estrés sostenido, se activa ese sistema y digamos que todo se pone en función a la lucha y a la huida. Y por otro lado está este sistema parasimpático, que es el de la reparación, que es el del descanso, que es el de la digestión. Un sistema que disminuye nuestra frecuencia cardíaca, que además estimula la secreción de las enzimas digestivas, que favorece el movimiento intestinal y que activa la reparación en nuestro cuerpo. Dos sistemas que hacen parte del sistema nervioso autónomo, que uno es el de la huida, otro es el del reposo, ¿sí? Totalmente distintos, pero que trabajan en armonía, ¿sí? Y que son necesarios los dos para que nuestro cuerpo funcione de la manera correcta. Ambos no compiten, se complementan, y el problema surge cuando permanecemos todo el tiempo con el sistema nervioso simpático activado, con el de la lucha y la huida, cuando nuestro cuerpo está todo el tiempo en estado de alerta. Entonces ahí es donde viene el verdadero problema. ¿Por qué? Hoy por hoy existe una práctica que no es muy saludable y que definitivamente nos está enfermando a todos, y es el hecho de comer en estado de alerta todo el tiempo. Esto es un error que nos está enfermando, que nuestro cuerpo no está diseñado para digerir en modo supervivencia, por lo que les acabo de decir. El sistema nervioso parasimpático, donde está todo como en calma, tranquilidad, es el que debe estar presente en el momento de la digestión. Pero si estamos digiriendo, no sé, las comidas, los alimentos en estado de alerta, estresados, trabajando mientras comemos, viendo el celular mientras comemos, viendo las noticias, poniéndonos de mal genio, teniendo
peleas y discusiones mientras nos alimentamos, pues estamos muy mal porque no estamos conectando nuestro cerebro con nuestro intestino o nuestro segundo cerebro. Y entonces, ¿qué ocurre? No se produce el ácido gástrico y el ácido gástrico es necesario para la digestión. Se reduce la liberación de enzimas digestivas, que son las que nos ayudan a procesar los alimentos. Baja el flujo sanguíneo intestinal y se altera la motilidad intestinal. Entonces se producen un montón de cambios y entonces ahí empezamos a decir, ¿por qué será que la comida me cae mal? ¿Por qué será que yo no digiero? ¿Por qué será que me siento pesado, me siento embotado? Y resulta que es porque estás haciendo mal el proceso de la alimentación, algo tan básico y algo pues que todos los días lo hacemos, pero si lo estamos haciendo mal, la estamos embarrando. Y pues con el tiempo se genera distensión abdominal, se genera sensación de pesadez, mala absorción de nutrientes y cambios en el tránsito intestinal. Y no es que tú tengas una mala digestión, es que sencillamente tu sistema está desregulado porque no estás haciendo lo correcto en el momento de la alimentación. Y entonces se activa un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, es decir, se empieza a producir cortisol. Y el cortisol no debe estar presente mientras te alimentas, porque el cortisol es la hormona del estrés, es la de la lucha y la huida, es la que nos ayuda a ponernos en modo respuesta, ¿sí? Entonces, pues el cortisol se produce, cuando se produce por periodos cortos, pues es normal, nuestro cuerpo lo necesita, porque nosotros necesitamos cortisol para actuar, para ponernos en modo de actividad, de respuesta, ¿sí? Pero cuando la cosa se pone que tú todo el tiempo estás en modo irritable y todo el tiempo estás estresado y todo el tiempo estás así explosivo, pues estás produciendo muchísimo cortisol y esto te va a terminar afectando. Y entonces empieza a producirse aumento de la permeabilidad intestinal, se favorece algo que se llama la disbiosis intestinal, que es esa alteración en el equilibrio de la flora intestinal, estimula la producción de sustancias proinflamatorias y disminuye la biodiversidad bacteriana, la que nos habita, la flora, donde están nuestras defensas, donde está la salud intestinal y la que nos ayuda a digerir. Y entonces sabemos que existe una cosa que se llama la inflamación crónica, como que tú no es que sea algo visible, pero se siente. Y entonces se manifiesta ¿cómo? Se manifiesta con ansiedad, depresión, fatiga persistente y alteraciones en el estado cognitivo, en la concentración, como que no puedes hacer tu trabajo bien y resulta que tiene que ver con tu intestino. O sea, algo que uno dice, pero ¿qué tiene que ver todo. Todo porque el estrés no se siente, el estrés se inflama. Y el colon irritable, por ejemplo, que es una patología muy frecuente hoy en día y que nosotros los médicos, la verdad, lidiamos con este tipo de patologías porque no hay un tratamiento como tal o un medicamento como tal que pueda ayudarte a, digamos, mejorar esa inflamación, a digerir mejor tus alimentos, y eso se llama el colon irritable. Hay personas que viven con estreñimiento toda la vida y ya lo normalizan. No es normal. Entonces, definitivamente tiene que ver con eso. Y pues definitivamente el colon irritable es un ejemplo y es el ejemplo más claro de la alteración entre ese eje cerebro-intestino. Y pues resulta que, por ejemplo, las personas con colon irritable tienen mayor prevalencia a la ansiedad. La ansiedad, a su vez, exacerba o aumenta esos síntomas de intestino irritable, y la alteración en nuestra flora intestinal hace que se produzca dolor, hace que se produzca espasmos, hace que no se digiera bien la comida y pues tiene que ver definitivamente con la alteración entre esa conexión del eje intestino-cerebro. Una persona, ¿no han visto que hay personas que dicen me como esto y fijo me cae mal? Seguro, y seguro le cae mal. ¿Sí? Entonces, estás como anticipando los síntomas y pues esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, estrés, inflamación, síntomas gastrointestinales, más ansiedad, más estrés, más inflamación, y esto se vuelve una cosa así que no para.
Y pues aquí definitivamente la regulación es clave, y a lo que quiero invitarlos hoy en este en vivo, en este podcast, en este nuevo capítulo, es a que te regules, a que la respuesta está en tus manos, a que no dejes en manos de un tratamiento, de un medicamento, tu salud, sino a que te hagas un poco más consciente de que tus decisiones de hoy están afectándote, de que como estás viviendo en ese modo, wow, así, irritable, ansiedad, lucha y huida todo el tiempo, tu sistema simpático activo todo el tiempo te está enfermando y lo está haciendo de una manera grave. Y pues no quiere decir que tu cuerpo esté defectuoso o que estés fallando, que tu cuerpo esté fallando. Quiere decir que él está respondiendo al entorno en el que se mantiene y es esa alerta constante, ¿sí? Si tú mantienes todo el tiempo irritable, estresado, wow, así todo el tiempo, pues tu cuerpo está respondiendo y lo está haciendo de la manera correcta y lo está haciendo con la producción de cortisol, y entonces esto está generando en ti un montón de cosas. Por eso regular el sistema nervioso es importantísimo para mejorar mi salud intestinal. ¿Y cómo se hace? O sea, cosas que son gratis, como nos gusta a todos los colombianos, no mentiras. Y entonces resulta que, por ejemplo, comer con atención plena te ayudaría. Dormir adecuadamente, practicar respiración consciente, modular adecuadamente el estrés, estimular ejercicios para, por ejemplo, el nervio vago, que ya les voy a explicar, y terapias alternativas como la acupuntura, la homeopatía. Son terapias naturales que te pueden ayudar a regular esa energía y a regular ese eje intestino-cerebro, a regular esos órganos que digamos tienen que ver con la digestión, que son el estómago y el vaso. Pues ya estás empezando unos pasos adecuados hacia el camino para mejorar tu salud. Cuando activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema del descanso, de la reparación, el intestino vuelve a hacer lo que sabe hacer, que es digerir, que es absorber, que es reparar y que es equilibrar. El intestino no se enferma solamente por lo que comes, también por la forma en la que vives. O sea, la forma en la que tú estás viendo y tus cosas, la forma en la que tú estás manejando tu vida, te está enfermando tu intestino. Y acuérdate que en el intestino está el sistema es el segundo cerebro, se produce la hormona de la felicidad, por ejemplo, neurotransmisores muy importantes para nuestro cuerpo, y está tu sistema defensivo. Tus defensas están en el intestino al 70%. Entonces resulta que la alimentación juega un papel demasiado importante en tu salud, y quizá de eso no hayamos sido conscientes hasta ahora. No se trata de calorías, tampoco se trata de peso corporal, lo más importante cuando nos alimentamos, sino se trata de información. Cada alimento entra a nuestro cuerpo y envía señales a nuestras células, envía señales a nuestro sistema inmune y a nuestro intestino, por ende. Y hoy por hoy vivimos rodeados de alimentos que nos están inflamando, de alimentos que no son beneficiosos y que no están aportando cosas buenas a nuestra salud. Y entonces aquí me está preguntando Karen que cómo mejoramos nuestra dieta, doctora. Y pues resulta que alimentos como los ultraprocesados, el azúcar, las harinas refinadas nos están enfermando. Las gaseosas, los paquetes, todos los alimentos que entre más proceso tenga el alimento, entre más transformación de su estado natural tenga, más malo es para la salud. Y pues definitivamente esto genera desequilibrio en nuestro cuerpo, pero también pues no solamente es lo que comemos, sino influye cómo lo comemos. O sea, recuerda que comer rápido, de pie, peleando, viendo las noticias, conectado con el celular, viendo la novela, la no sé qué, altera el eje intestino-cerebro y te enferma. Y pues definitivamente el problema es que la inflamación no duele, la inflamación se siente más profundo, por ejemplo, con estados de ansiedad y depresión que tú no sabes ni por qué te sientes así. De pronto sea una disbiosis intestinal, de pronto sea que tu intestino no está funcionando correctamente.
Y entonces, para contestarle a Karen, pues entre más natural sea el alimento, más beneficiosos para tu salud. Porque definitivamente la inflamación crónica se manifiesta en nuestro cuerpo de diversas maneras. El cansancio constante, la distensión abdominal, el reflujo, las alteraciones en la piel, los cambios hormonales, la ansiedad y la depresión y la dificultad para concentrarse tienen que ver con esta inflamación crónica. Tienen que ver con cómo te estás alimentando, cómo estás viviendo hoy, cómo estás modulando tus emociones. Porque muchas personas normalizan, porque dicen, claro, como todo el mundo vive así, todo el mundo vive cansado, todo el mundo tiene alteraciones en el hábito intestinal, todo el mundo tiene problemas hormonales, entonces lo normalizamos y normalizamos el hecho de sentirnos en agotamiento permanente y resulta que es un estado inflamatorio crónico en el que tiene que ver el cortisol, en el que tiene que ver cómo te estás alimentando, en el que tiene que ver la respiración, el sueño, etc. Y pues algo muy importante también, digamos que tampoco es que se trata de satanizar los alimentos y decir nunca jamás en la vida vuelvo a comerme un postre porque esto me está matando, no. Pero si ya lo vuelves algo constante en ti, si ya la cosa se pone frecuente, es cuando viene el problema. Definitivamente hay personas que toleran un alimento y hay otras que no lo toleran y nuestro cuerpo es distinto y nuestro sistema es distinto. O sea, en la medicina, en la salud, en el cuerpo humano nada es blanco ni nada es negro. Cada persona es un universo distinto y cada persona tiene maneras distintas de reaccionar frente a los alimentos, frente al estrés, frente a, no sé, alteraciones del sueño. O sea, cada persona tiene maneras distintas de reaccionar. Y pues definitivamente los alimentos entre más naturales, más reales, entre más cercanos a su forma original, mejor son más beneficiosos para la salud. Porque la comida no solamente llega al estómago, sino que construye tejidos, regula hormonas, modula emociones y sostiene tu energía diaria, ¿sí? Dentro de la medicina tradicional china se habla muchísimo de la energía, se habla muchísimo del chi y el chi nutritivo hace parte de nuestra esencia y viene de los alimentos y viene de la transformación y el transporte de los alimentos, por eso es demasiado importante. Es vida, es energía, es cansancio persistente, es cómo te estás concentrando, es cómo estás trabajando hoy y pues tiene que ver con lo que te estás comiendo y uno pensaría, no, es que eso no importa, pero sí importa demasiado. Entonces hay una cosa que definitivamente es muy, muy importante y es cómo existe un puente entre tu mente y tu intestino, que es el nervio vago. Es un nervio muy largo que tenemos en nuestro cuerpo que comunica el cerebro con el corazón, lo comunica con los pulmones y lo comunica con el intestino. Y es el principal regulador del sistema nervioso parasimpático, el de la reparación, el del descanso, el de la digestión. Y pues este nervio, cuando está activo, cuando está bien, cuando está en equilibrio, entonces ahí es donde viene una mejoría en nuestra digestión, se producen las enzimas digestivas, aumenta el movimiento intestinal saludable, disminuye la inflamación, regula la frecuencia cardíaca y reduce la ansiedad. Y cuando vivimos en estrés constante, este nervio pierde el tono, pierde su eficiencia, se daña, no lo tiramos. Entonces predominan síntomas como la inflamación, el colon irritable, el reflujo, la ansiedad y, por ejemplo, vienen situaciones como las palpitaciones, como esa sensación de desesperación, de salir corriendo, que tú no sabes ni por qué te sientes así. Resulta que es que tu nervio vago, tu sistema nervioso parasimpático está desregulado. Hay una herramienta muy poderosa que hoy quiero regalarte y es gratis. Todo aquí es gratis. Entonces, y es la respiración profunda. Mejora nuestra digestión. La mayoría de veces las personas respiramos de manera superficial. Si tú analizas tu respiración, el aire solamente como que entra, está por acá, ¿sí? Y todo el tiempo estamos respirando así, mal. Y entonces esto hace que nuestro sistema simpático esté todo el tiempo activo, ¿sí?
Y resulta que si respiramos profundo, lo hacemos lento y lo hacemos consciente desde el abdomen, activamos el nervio vago, enviamos señales al cerebro como de seguridad, de tranquilo, fresco, relájate, cambiamos el modo supervivencia y el modo reparación y permitimos que nuestro intestino funcione correctamente. Literalmente, respirar bien mejora tu digestión. ¡Wow! O sea, no es nada externo. No es nada que esté afuera, es algo que tú puedes hacer y que no toma horas, no necesitas muchísimo tiempo para hacerlo y es respirar bien. Las personas literalmente, digamos, personas que sienten distensión abdominal, pesadez cuando nos estresamos y cuando comemos estresados, entonces me siento como que la comida me cayó mal y como que no digerí, como que no es solamente la comida, es el estado nervioso en el que estás comiendo. Antes de cambiar tu dieta necesitamos cambiar la respiración. Y aquí viene un ejercicio súper práctico que quiero que todos pongamos en práctica. Ejercicio súper práctico. Perdón la repetición. Quiero que hoy todos pongamos en práctica este ejercicio de respiración. Vas a tomar aire por la nariz y lo vas a hacer de manera profunda en 4 segundos. Vas a sostener otros 4 segundos y vas a exhalar, o sea, vas a sacar tu aire en 6 segundos. Y si tú haces esto todos los días, no sé, 5 minutos antes de empezar a comer, 1 minuto antes de empezar a comer, créeme que vas a activar tu sistema nervioso parasimpático y tu intestino va a trabajar bien. Y es algo gratis, que lo tienes dentro de ti, que no tienes que pedir cita ni ir a donde el doctor ni nada, sino que lo puedes hacer desde tu casa. Y han seguido uniéndose más personas, bienvenidos. Entonces vamos a hacer este ejercicio de respiración. Entonces recuerda, tienes que tomar aire en 4 segundos, sostenerlo 4 segundos y exhalar en 6 segundos. ¿Listo? Entonces vamos a tomar aire profundo que ingrese hasta debajo del ombligo, o sea, al abdomen. ¿Listo? Y vamos a oxigenar nuestro intestino. Vamos a hacerlo nuevamente. Les prometo que si ustedes hacen estos ejercicios de respiración todos los días, unos minutos antes de iniciar la alimentación, su proceso de alimento, seguramente que su digestión va a mejorar. Y es que cuando hacemos este tipo de respiración, le estamos diciendo a nuestro sistema nervioso central, fresco, puedes relajarte, puedes activarte sistema parasimpático y puedes empezar a digerir y puedes empezar a hacer el proceso de digestión de manera consciente, de manera adecuada y a repararnos. Nosotros tenemos la capacidad de repararnos, imagínense eso. Entonces, no siempre necesitamos comenzar por cambios drásticos, no sé, voy a empezar una dieta extrema o voy a empezar a hacer un poco de cosas drásticas, sino que fíjense que con un ejercicio tan simple como es hacer una respiración adecuada, podemos empezar. Por ejemplo, otro cambio que podemos empezar a hacer es comer sentados, tranquilos, conectando nuestro cerebro con nuestro segundo cerebro, haciéndolo de manera consciente, masticando bien, agradeciendo por lo que estás comiendo, saboreando, y son cosas simples y sencillas que pues podemos hacerlo. Se activa entonces ese sistema de absorción de nutrientes, de reparación, de digestión adecuada. Y entonces lo impresionante es que con algo tan sencillo vas a disminuir la inflamación abdominal, la sensación de pesadez, el reflujo gastroesofágico y la ansiedad después de comer, ¿no? ¿No les pasa que a veces comen, quedan llenísimos y al rato, no sé, al poco tiempo ya están otra vez con ganas de comer y con ansiedad de comer? Pues les cuento que si ustedes mastican bien, se hacen conscientes de lo que están comiendo, respiran bien, activan su sistema nervioso parasimpático, hacen que estén tranquilos mientras comen, les cuento que todos esos síntomas van a disminuir. El cuerpo necesita sentirse seguro para sanar. Es imposible que el cuerpo sane y se repare si estás todo el tiempo en modo supervivencia, en modo lucha y huida.
Y la respiración pues es la llave a esa puerta a la que quiero invitarte hoy en este en vivo a que la abras, a que ingreses a la puerta de la reparación, de la autosanación, de la conciencia, de comer conscientes, de masticar bien, de desconectarte un poco como del mundo exterior y como del modo supervivencia en el que estamos todos todo el tiempo y como rapidísimo porque es que no sé qué. No, lo estás haciendo mal y entonces te estás enfermando y resulta que tiene que ver con lo que estás haciendo. El intestino no solamente digiere alimentos, digiere experiencias, emociones y el ritmo de vida que estás llevando hoy. La invitación que quiero hacerles hoy es a que escuchen su cuerpo, a que observen los síntomas que están presentando y a que no normalicen el cansancio. Este es un llamado suave a la acción, es un llamado que quiero hacerles hoy, queridos, a que se autorresponsabilicen de su salud, a que sean un poco más conscientes de que sus decisiones, de que cómo se están haciendo, lo que están haciendo hoy, está llevándolos a una enfermedad. Y cuando hablamos de colon irritable, gastritis, reflujo gastroesofágico, son cosas crónicas. A veces no sabemos ni qué hacer y entonces resulta que te sientes cansado, te sientes deprimido, te sientes ansioso, estás con sensación de pesadez, distensión abdominal y resulta que es por cómo estás comiendo, por cómo estás viviendo hoy. Si vives en estrés permanente, en ira, irritabilidad, explosivo constante, ahí están las respuestas y no se necesita pues el mega especialista o el médico más inteligente para que encuentres esas respuestas. Entonces hoy quiero, ya por último, invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Me encuentran como consultorio doctora Ángela Alfonso. Soy especialista en terapias alternativas. Tengo mi consultorio acá en Huasca, Cundinamarca, para los que me conocen. Pronto voy a estar en Bogotá también ofreciendo consultas y trabajo con todo lo que tiene que ver la medicina tradicional china, la acupuntura, la homeopatía y pues también como a tratar de que tengamos una sanación real, a que interioricemos lo que está pasando hoy con mi cuerpo y nos hagamos responsables de nuestra salud. Finalmente ese es el mensaje y finalmente ese es el propósito de esto que estamos haciendo hoy, todo un equipo de trabajo y que les agradezco muchísimo, las personas que hoy se han conectado, las personas que me han escuchado, que han llegado aquí hasta el final, les agradezco muchísimo y les envío esa invitación a respirar bien, a comer de la manera adecuada, a masticar, a agradecer por lo que te estás comiendo, a saborear el alimento y pues a que seas un poco más consciente de tu salud y más responsable. Y por último, si ustedes sienten que necesitan ayuda, que necesitan acompañamiento en este camino, en este proceso, los invito a agendar una cita conmigo. Me encuentran en mis redes sociales, me encuentran en el WhatsApp 311-231-7542, con muchísimo gusto estoy para servirles. Pronto vamos a tener consulta en Bogotá también y pues vamos a seguir con estos envíos, vamos a seguir con estos podcasts porque definitivamente esta es la idea, poder llegar a más personas y poder ayudarles a todos. Les deseo un resto de tarde maravillosa y una finalización de mes espectacular y que todo siga fluyendo.